No sé, pero uno a veces por ahí se acostumbra, uno piensa que lo que nosotros vivimos es normal. O sea, pero uno ve a Moncho hablando, o sea, si te pones a pensar de Moncho hablando de la Biblia, sobrio, en su juicio cabal, o sea, uno ve el poder de Dios. O a un José, yo veía a José, me acuerdo que contaba que él llegaba a casa y ni siquiera se dio cuenta que llegó a casa, ¿no? Porque no estaba sobrio, ¿no es cierto? Y en algún momento, ¿no? Hasta sus hijos tenían vergüenza de decir que era el papá. Y ahora vos lo ves ahí compartiendo la palabra, o sea, no es normal. Jamás deberíamos acostumbrarnos a la gracia de Dios, jamás. Porque cuando nos acostumbramos, dejamos de ver el cielo, ¿no es cierto? Y empezamos a afanarnos por lo que es de la tierra y no trasciende. Así que qué hermoso poder cantar y ver la gracia de Dios, porque no solo la cantamos, sino que la vemos en cada uno de los que estamos acá. ¿Alguna vez te has encontrado con alguna persona olvidadiza? ¿O vos eres una persona olvidadiza? ¿Sí? Andreita, sí, me mandaba frente a la Andreita, yo soy olvidadizo. Viste que hay gente que se olvida de todo, se olvidó las llaves, se olvidó la pava encendida, ¿sí? Se olvidó de apagar la luz, se olvidó de apagar la estufa, toda la noche la estufa, y encima era Liliana con 3 luces, ¿sí? ¿Sí? A ver, las personas olvidadizas son lindas, sí, son lindas, ¿sí? Pero olvidarse puede ser muy peligroso, ¿no es cierto? Dice que un hombre se fue de vacaciones una semana con toda su familia. Al regreso abrió la puerta de su casa, prendió la luz y al toque el hombre murió. ¿Por qué? Porque este hombre al salir de la casa se olvidó de revisar las perillas del gas y una de ellas estaba abierta, así que el gas estuvo encendido, acumulándose durante toda esa semana, y cuando él abrió la puerta y de golpe prendió la luz, explotó todo. Obviamente este hombre perdió la vida, murió de manera instantánea, ¿no es cierto? Y puede ser muy peligroso olvidar, peligroso olvidar lo que es importante. Y estamos acá, y Dios ha puesto la Santa Cena porque es peligroso olvidar lo importante. Dice, hacer esto en memoria de mí. ¿Por qué sería un mandato el que nosotros hagamos memoria? Por eso mismo, porque es peligroso que tú te olvides lo que sucedió hace más de 2000 años. Es peligroso que tú y yo nos olvidemos lo que significa la trascendencia del pan y de la copa como símbolo, representando, ¿no es cierto?, a Cristo, su muerte y su cuerpo y su sangre. ¿Qué es lo que nosotros no debemos de olvidar como cristianos? Así que vayamos con nuestras Biblias a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, y vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 9, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y qué es peligroso olvidar frente a este versículo, frente a estos pasajes con los que hoy estamos encontrándonos. Lo primero, no debemos olvidar, o es peligroso olvidar lo que nosotros éramos. Lo que nosotros éramos. Nunca debemos olvidar lo que nosotros éramos. ¿Sí? Dice ahí el versículo 6, ¿qué éramos? Dice débiles y también impíos. ¿Sí? La palabra débil significa deficiente en fuerza moral, valor o voluntad, enfermizo, discapacitado, que no tiene medios de subsistencia, pobre, necesitado, que no puede valerse por sus propios medios.
Esta es la manera en la que describe Dios a los seres humanos en el aspecto espiritual, como personas débiles, personas discapacitadas, deficientes de valor o de fuerza para hacer algo bueno y moral con una buena intención. Personas que no pueden salir de su propia condición y que no pueden pretender que otros los ayuden a salir de su propia condición, porque jamás una persona ciega va a poder ayudar a otro ciego a salir de en medio de un tráfico. Cuando tiene que cruzar una calle necesita a alguien que tenga ojos. Entonces la Biblia dice acá que nosotros éramos débiles. Tú y yo no teníamos la fuerza, no teníamos la voluntad, no teníamos el deseo para querer hacer algo bueno, ¿sí? Para hacer algo que agrade a Dios. No nos importaba en lo mínimo. Y si hubiésemos querido hacerlo, hubiésemos llegado a la misma conclusión de Pablo. Quiero hacer lo bueno, pero al final termino haciendo lo malo. Lo bueno que puedo hacer, no lo puedo hacer. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero ahí también aparece la palabra impío. Impío significa persona irreverente. Alguien que no tiene veneración ni práctica adecuada hacia Dios. Si hablamos entre una persona débil, hablaríamos de una persona en el plano de la relación de los unos con los otros. Pero un impío tiene que ver a alguien en su relación directamente con la divinidad, directamente con Dios. Un impío es una persona malvada, una persona sin temor a Dios, una vida que no toma en cuenta a Dios, que no abraza ni quiere escuchar ninguna verdad acerca de Dios y jamás va a conformar su vida hacia esa verdad. Para la persona impía no es algo bueno o algo satisfactorio el rendirse ante Dios, ante alguien que es eterno. Incluso la persona impía menosprecia a Dios pensando que Dios es malo y Él es bueno, o pensando que Dios no es santo como dice ser, y por eso su comportamiento, porque esta persona niega la realidad de quién es Dios, aun cuando alguien intente mostrárselo. Había un hombre que yo estaba predicándole el Evangelio y me dice, si tuviera Dios acá presente, tomaría un cuchillo, y lo otro no te lo puedo decir porque era muy feo lo que estaba diciendo. ¿Por qué este hombre respondía así? Porque toda la humanidad responde así. Hay muchos que dicen, si tuviera 5 minutos delante de Dios no sabría lo que le diría. Y no por decirle buenas cosas, sino por decirle malas cosas. Así éramos todos nosotros, débiles e impíos. Ahora en el versículo, dice, en el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Cuando nosotros vemos el mundo y vemos la realidad, ¿qué persona en su juicio cabal estaría dispuesto a dejar de existir o a quedar anulado de por vida para ayudar a alguien que es débil e impío? Eso no va a existir en el mundo jamás. No hay una persona que esté dispuesto a hacer tal sacrificio por alguien impío y por alguien débil. Y acá Pablo habla de esa realidad. Dice, apenas morirá alguno por un justo. La palabra apenas quiere decir con dificultad, con gran esfuerzo, alguien estará dispuesto a hacer algo por una persona justa. O sea, ¿alguien estaría dispuesto a hacer algo heroico por alguien justo? Y bueno, posiblemente con mucho esfuerzo, con mucha presión, hay la posibilidad de que esto suceda. ¿Y qué significa justo? Una persona caracterizada por acciones justas y morales. Alguien íntegro, aprobado, que se ajusta a las normas. Es por esa persona que vos dices, es buenito y solo le falta Cristo. Es re buenito el pibe, es re bonita la señora. Dice que hay alguien que podría hacer algo bueno, muy bueno por esta persona. Dice, apenas alguien estaría dispuesto a hacer algo heroico por alguien así. Dice, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y la palabra osara tiene que ver con hacer algo con intrepidez extrema.
hacer algo de una manera muy heroica por alguien bueno. Y alguien bueno significa alguien no solamente que vos consideras buenito, sino alguien que la gente de alrededor considera que es una excelente persona. Es por el más bueno del barrio, ¿sí? Por alguien así, alguien estaría dispuesto a hacer algo heroico o algo intrépido, ponerse en el lugar de esa persona buena para recibir el mal y que esa persona tan buena, que es considerada por todos como bueno, no le pase nada. Dice que esto podría ser que suceda. Posiblemente alguien se atreva a hacer tal acto heroico. Y eso es lo primero que no tenemos que olvidar, o es peligroso olvidar, lo que éramos. Débiles y qué cosa, impíos, discapacitados, anulados totalmente para hacer con buenas intenciones lo que está bien, pero también personas irreverentes, impías, personas que constantemente blasfeman contra Dios, no solo con sus palabras, sino con su forma de vivir. Pero también vemos el mundo y nadie estaría dispuesto a hacer algo bueno y heroico por alguien impío o débil. Y por eso Pablo lo menciona acá. Lo segundo que no tenemos que olvidar es lo que Dios hizo. Y ahí viene el gran contraste de Dios. Porque si alguien posiblemente esté dispuesto a hacer algo heroico o algo muy bueno por alguien bueno y justo, mirá lo que Dios hace. Y este es el contraste terrible que marca Pablo acá. Porque dice, mas Dios, pero Dios, dice, muestra su amor. La palabra muestra tiene que ver con demostrar, aportar evidencia, presentar como prueba, mostrar por el propio comportamiento, actitud o atributos externos algo. ¿Sí? ¿Viste cuando dice, bueno, te escucho mucho pero no lo puedo ver en tus actos? O pruébame que tú realmente me amas. Cuando alguien le dice, pruébame que tú realmente me amas, es demuéstrame con tus actos que realmente lo que dices es cierto. Eso significa muestra. ¿Y qué es lo que Dios muestra? Dice, más Dios, pero Dios, dice, muestra, pone en evidencia, ¿qué cosa? Su amor. Escúchame, el mundo tiene un montón de conceptos de amor y en el día de la dulzura, viste, te caen como un monobón y vos dices, esta persona tiene amor, y una madre hacia su hijo, vos dices, mirá cómo labura y es por amor, ¿sí? Y el mundo habla de amor. Pero realmente la descripción absoluta, pura y limpia del amor es este acto. Porque la palabra amor acá tiene que ver con una expresión intensa de afecto que mueve a una persona su voluntad a dar lo mejor a otra que no lo merece de una manera sacrificada. O sea, ese amor es terrible. ¿Por qué? Porque yo soy bueno con los que son buenos conmigo. Yo estaría dispuesto a hacer algo por alguien que es bueno. Pero dicen que el amor de Dios, el corazón de Dios, de manera voluntaria, generosa y sacrificial, se mueve para expresar a través de una ofrenda, de la mayor ofrenda que tiene, un regalo a aquellos que son débiles e impíos. Y ahí aparece en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. O sea, Jesús no murió por gente que era buenita y solo le faltaba a Cristo. Dice acá por gente débil e impía. Y Romanos capítulo 3 describe, no hay bueno ni siquiera uno, todos se han contaminado. La Biblia dice que sepulcro abierto es la garganta del hombre, que sus palabras son como el veneno de una serpiente, de la abundancia del corazón habla la boca, así es nuestro corazón. Y Jesús murió por ese tipo de persona. Yo sé que tú ves a un chorro o ves a una persona mala en la televisión y quizás vos pienses que esa persona es mala, pero no sé si es el mismo concepto que tú tienes de ti mismo. Porque el concepto que debes tener de ti mismo es el concepto bíblico de que tú y yo éramos débiles e impíos. ¿Y qué fue lo que estuvo dispuesto a hacer? Y ahí lo leyó el Ale.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Lo que Dios hizo a pesar de lo que éramos. Tú y yo no lo podemos olvidar, no debemos olvidarlo. Y por último, no debemos olvidar de qué fuimos salvados. Ahí en el versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Que éramos débiles e impíos. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Es la segunda cosa que debemos recordar. Nos dio a su Hijo. Nos entregó su amor de manera voluntaria y generosa. Si el amor no se expresa, alguien diría lo siguiente, que si yo amo a alguien porque me ama, eso es amar como ama el diablo. Pero amar como Dios ama significa darle todo a quien no te puede dar nada. Darle lo bueno, todo lo bueno, a quien ha decidido voluntariamente darte todo lo malo. Es terrible eso, ¿sí o no? Te lo vuelvo a repetir. El amor que es según Dios es dar todo a quienes no quieren darle absolutamente nada. Es darle enteramente todo lo bueno que tienes a una persona que ha escogido voluntariamente todos los días darte todo lo malo. Eso es el amor según Dios, el amor ágape. ¿Y de qué fuimos salvados? A causa de lo que Dios hizo. Dice acá: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La palabra justificado significa ser o llegar a ser judicialmente justificado al haber cumplido con los requisitos de la ley de Dios. Significa hacer acepto, declarar justo a alguien. Es por esa razón que el hermano José Luis le puso a su negocio justificado. ¿Vieron? La gente le pregunta: ¿por qué le pusiste así a tu negocio? Y ahí él aprovecha para explicar, ¿no? ¿Sí? Y eso significa justificado. Significa declarar a alguien justo, pero de manera legal. Esta persona es inocente. ¿Y eso qué trae del otro lado? Trae alegría, porque una persona que es culpable no tiene que ver solamente, hablando del aspecto legal, en que esta persona va a ser puesta en una cárcel, sino que esta cárcel va a limitar enteramente su vida para siempre. Pero la realidad es que acá no vemos, por ejemplo, que dice que lo que Jesús hizo fue para declararnos ¿qué cosa? Para declararnos inocentes, para declararnos justos. No dice acá para que nosotros tengamos todo lo que queremos acá en la tierra. Dice que el propósito, acá lo vemos en Romanos, es declararnos justos, ser justificados, ser declarados inocentes. Pero dice ahí: por Él seremos salvos de la ira. La palabra salvo tiene que ver con ser rescatado de un peligro extremo, y aquí dice de la ira. ¿Qué es la ira? ¿La ira de quién? La ira divina, la ira de Dios. Hebreos dice: horrenda cosa, tremenda cosa, terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y tiene que ver con la ira de Dios. Jesús dijo: no tengan temor a lo que puede destruir al cuerpo. Tengan temor, miedo, terror al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y la ira tiene que ver con eso. Tiene que ver con la indignación de Dios hacia el pecado. Tiene que ver con la ira, el enojo de Dios acumulado por un largo tiempo. Todo eso, de todo eso, fuimos salvados. No del infierno, sino de ser rescatados de toda la ira de Dios. Gracias, Tito. De toda la ira de Dios. Imagínate lo que sería experimentar en carne, en espíritu y en alma, toda la ira acumulada de Dios por cada cosa que tú y yo hemos hecho, hemos pensado y hemos dicho. Bueno, nosotros no podemos olvidar de qué fuimos salvados.
No puedes olvidar lo que eras, lo que yo era, débil e impío. No podemos olvidar lo que Él hizo. Lo que Él hizo, no puedes olvidar lo que Él hizo. Mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay gente, y yo era gente de ese tipo, cristiano de ese tipo, que pensaba que por algo malo que yo hice, Dios iba a alejar de mí, cuando dice, cuando Diego eras impío y débil, yo te amé. Porque la salvación no es por obras. El éxito en la vida cristiana no se trata de cumplir con todas las reglas y leyes, sino de aprender más y más de la gracia que un día te salvó. Y eso es lo que hace que camines distinto. Y de lo que fuimos salvados de la ira venidera. Porque hay una ira que Dios va a descargar sobre el mundo pecador. Y la única manera era que Cristo se pusiera en el camino. ¿Qué debería producir en nosotros esto? ¿Sabes? Ahí hay un caso de un hombre llamado Pablo Ibar. Se cometió un asesinato en Estados Unidos, se registró ese asesinato en una cámara, y este hombre que apareció en la cámara fue asociado con otro hombre que estaba en la cárcel y era Pablo Ibar. Y bueno, este hombre, obviamente por ser asociado con el mismo hombre, con la fisionomía de la persona que apareció en el video, lo metieron a la cárcel y establecieron que él era el culpable y que él debía morir. Este hombre ha pasado más de 25 años en prisión, y ¿sabes qué me llamaba la atención? Porque a él le habían dictaminado una sentencia y era la sentencia de muerte. Y pasó 16 años esperando esa sentencia. Pero después apelaron, y ahora en el 2019 su familia estaba ahí en medio de la corte y estaban todos celebrando porque ahora ya no iba a tener pena de muerte, pero iba a seguir en la cárcel. Y celebraban de que él no iba a morir, pero iba a seguir en la cárcel. Ahora yo me pongo a pensar, si la gente del mundo celebra que un hombre no muera en prisión, ¿cómo nosotros nos vamos a celebrar? Porque nosotros no hemos sido librados solo de la muerte, sino de la ira eterna de Dios, que un día íbamos a recibir en el infierno. Nosotros debemos celebrarla. ¿Qué debería producir en nosotros esto? Porque la pregunta acá, antes de participar, es ¿qué debería producir en nosotros? Lo primero, gratitud. ¿Viste cuando alguien aparece con un bizcochuelo? ¿Qué es lo mínimo que se espera que vos digas? Gracias. Pero ¿sabes que los cristianos nos caracterizamos por quejarnos todo el tiempo? Pregúntate en la semana cuántas veces te quejaste. ¿Y por qué te quejas? ¿Por qué me quejo yo? Porque olvidamos esto que sucedió. Porque si en medio de tu queja por lo que no te sale en la vida, te pusieras a pensar en lo que Jesús hizo, te aseguro que habría menos queja. Te aseguro. Lo segundo que debería producir en nosotros es gozo, por ver la manera sincera en la que Dios nos ama y se interesa por nosotros. Hay mucha gente deprimida y amargada porque no recibe el amor de su hijo, de sus nietos, de su esposo, de su esposa. Hay mucha gente que en el mundo está buscando tener gozo pero no lo encuentra. Pero ¿sabes qué? Nosotros deberíamos ser las personas más felices del mundo porque somos muy amados. Un día a un niño pobre le preguntaban, ¿por qué eres feliz si no tienes nada? Dice, no, porque mis papás me aman, soy muy amado por ellos. Nosotros como cristianos no lo tenemos todo, pero tenemos todo lo que Dios ve que necesitamos, y es a su Hijo. Deberíamos tener gozo. Cuando nosotros estamos deprimidos o entristecidos o enojados y no hay gozo, es porque hemos olvidado. Lo tercero que debería producir en nosotros es ser generosos. Saber que Él nos ha tratado con tanta misericordia debe llevarnos a ser misericordiosos con otros, a sacrificarnos también por otros. ¿Quién es la persona que más te cuesta amar de la manera que debería amar dentro de casa? ¿Quién es? ¿Es tu hijo, tu hija mayor, tu hijo menor? ¿Vieron que hay hijos y hay hijos? ¿Sí? Y hay esposas y esposos. ¿Sí? Hay esposas y esposas, ¿no? Viste que a uno le cuesta, ¿sí? Hay alguien de tu casa que te cuesta. Y cuando te cuesta, vos no lo expresas solamente con él. No.
Ahí también va la actitud, va el gesto, va la palabra, va el acto. ¿Sabes? Cuando nos comenzamos a comportar así, es porque olvidamos que nosotros fuimos amados por alguien en una condición de debilidad y discapacidad. Cuando yo veo a mi esposa y quiero enojarme con ella, yo debería recordar que yo debería amarla de la manera que Dios me amó. Cuando me cueste a alguien perdonar, yo debería decir que perdono porque a mí me perdonaron más que a ti. Cuando tengas que tratar con tu hijo, tú tienes que ser manso y humilde porque a ti Dios no te trató con ira, te trató con amor. Te vuelvo a repetir el concepto de amor. Es darle todo a quien voluntariamente no te quiere dar nada. El amor de Dios se mueve para darle lo bueno a quien voluntariamente quiere darte solamente lo malo. Ese es el amor de Dios. Y si Dios nos amó así, entonces tenemos que ser generosos. Y tenemos la gracia para poder aprender a amar de esta manera. Y por último, lo último que debe producir en nosotros, lo que Dios ha hecho, es gran esperanza. ¿Por qué gran esperanza? Por saber que hemos sido librados de la ira eterna. ¿Sí o no? Pero no nos gusta este regalo, ¿sí o no? ¿Viste cuando a un niño está en Navidad y vos le das un regalo y es lindo, pero el niño no quiere ese regalo? Y vos le dices, no, pero son lindas las medias que te regaló la abuela. Y el niño dice, no, yo no quiero unas medias. ¿Sí? ¿Viste? Las abuelitas siempre te traían como, ¿viste? Medias, ¿sí? Cosas que vos no querías. ¿Sí? Y todos los niños vos veías con juguetes, ¿viste? El niño que traía el helicóptero y vos lo veías que un dron, ¿sí? Y tu abuelita que te trajo vitaminas. Vos decís, qué lógica de abuelita. ¿Sí? ¿No? Ahora, cuando hablamos de la salvación, pasa lo mismo. Tienes problemas en casa, tienes problemas en el trabajo, tienes problemas en la vida, y alguien te dice, pero Dios te salvó de la ira. Y uno dice, es verdad. Uno dice, ¿y a mí de qué me sirve eso? ¿Sabes? Cuando uno tiene esa actitud es porque uno ha olvidado que la vida no termina acá. Y que si no fuera por la gracia de Dios, si termináramos la vida acá, la vida que viene sería horrorosa y eterna. Por eso, tus emociones en la semana son una manera en la que puedes ver si estás recordando o si estás olvidando. Tu comportamiento con otros te muestra en la semana si estás recordando o estás olvidando. Y hoy estamos acá delante de los elementos, ¿no? Para poder recordar lo que somos, lo que hemos recibido y de qué hemos sido salvados. Y vamos a ponernos de pie.